Cuando se han cumplido los ciclos litúrgicos y ha llegado uno de esos jueves que el pueblo dice que relucen más que el sol, el Corpus Christi ha propiciado que una vez más, por las calles de Córdoba, por el viejo itinerario de la época casi medieval, de la época moderna, fini primo secular, el viejo itinerario del entorno de la Santa Iglesia Catedral, desfilara esa maravilla de la orfebrería que es la custodia de Arfe y custodiado en su viril el Santísimo Sacramento. Terminado el solemne triduo del Corpus y la misa concelebrada por el cabildo, entre un repicar gozoso de campanas, por la puerta de Santa Catalina ha salido la solemne procesión religiosa y cívica, como se decía por los viejos maestros del periodismo del siglo pasado. Desde Santa Catalina, por Magistral González Francés, por Cardenal González, la vieja calle de las Platerías, por San Fernando, la calle de la Feria donde se alzaban arcos de triunfo, desde el compás de San Francisco al portillo de Corbache, entre aromas de Bastranzos y crujir de juncias, la procesión del Corpus ha seguido su itinerario hacia el cruce de la Espartería Claudio Marcelo a las tendillas que fueron de Calatrava para por Jesús María, Ángel de Saavedra y Blanco Belmonte regresar a su barrio y por Céspedes y Cardenal Herrero otra vez ingresar por la puerta oriental de la Santa Iglesia Catedral al cuadrilátero de luz del Patio de los Naranjos. El obispo bendijo a los fieles con la Sagrada Eucaristía y pronunció una alocución en torno a esta feria singular del catolicismo y fundamentalmente del catolicismo español. Esta festividad religiosa tiene por objeto tributar un culto particular a Jesucristo en la Eucaristía, y aun cuando el aniversario de la institución de este sacramento lo ha celebrado siempre la Iglesia en el jueves de la Semana Santa, se ha creído que por los oficios y las ceremonias lúgubres que los mismos días conmemoran la pasión del Redentor, quedaba algo vedado el desplegar toda la solemnidad y la pompa que la fiesta del sacramento eucarístico requiere, y por esto la Iglesia designó este jueves como fiesta particular. Muy antigua es la celebración de la festividad, pero hasta el año 1264 no se dispuso su observancia en toda la Iglesia católica. Parece que se celebraban antes de esta época en Bélgica y especialmente en Lieja, de cuya iglesia era arcediano Jacobo Pantaleón, que más tarde fue papa con el nombre
de Urbano IV, el cual la encontró en práctica desde 1246, en que la estableció el obispo Roberto. Al mandar el Papa Urbano IV la observancia de la festividad del Corpus, se encargó a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura la redacción del oficio divino de dicho día, siendo preferido el del primero. Este es el origen de muchos famosos cánticos religiosos, entre ellos el Pange Lingua. Con el tiempo, las discordias y revueltas de güelfos y gibelinos que en aquella época ocurrían impidieron que en un principio tuviera la festividad del Corpus toda la aceptación que fuera de suponer, por lo que fue establecido en el Concilio de Viena en 1311, en el pontificado de Clemente V, estando allí los reyes de Aragón, Francia e Inglaterra, su obligatoria observancia. El Papa Juan XXII dispuso en 1316 la procesión y la octava, durante la cual se practicaran el culto y la liturgia especial del día del Corpus y la exposición o manifiesto del sacramento. Desde entonces, la festividad y procesiones del Corpus comenzaron a ser una fiesta religiosa importantísima, a la cual dieron los monarcas y los pueblos un carácter oficial, concurriendo con el mayor entusiasmo a su ostentosa celebración. Entoldábanse las calles, alfombrábase el suelo con olorosas hierbas, adornábanse con triunfales arcos y trofeos las plazas, los balcones y ventanas se engalanaban con colgaduras y tapices, las instituciones civiles, religiosas y militares concurrían con sus ricos ornamentos y sus bizarras galas. La corte de los reyes aumentaba el esplendor de la cristiana solemnidad. El notable cronista de Madrid, Mesonero Romano, recuerda perfectamente en exactísimos datos la forma de procesión del Corpus en la época de Felipe V. Por disposición papal, estuvo prohibido llevar la custodia en andas o peanas conducidas en hombros de sacerdote, siéndolo prescrito por el ritual que el preste, asistido de diácono y subdiácono, si fuera posible, lleve la custodia en sus manos, para lo cual se hacen estaciones en algunos parajes de la carrera a fin de que puedan descansar, haciéndose entonces la adoración. Ricardo de Montis, en sus notas cordobesas, evoca las celebraciones de la fiesta del Santísimo en 1919, calificándolo como día grande, día hermoso, el más hermoso y el más grande del año, en otros tiempos en que estaban arraigadas las creencias. Según el viejo cronista, cuando se iban aproximando las celebraciones del Corpus Christi, en la mayoría de las casas notábase un movimiento análogo al que se observaba en vísperas de la Semana Santa. Revolvíanse cómodas y baúles para sacar con tiempo, a fin de que se desarrugaran, las colgaduras de damasco, los trajes de etiqueta, los uniformes, los vestidos de raso, las mantillas de seda que habían de lucirse en la fiesta mencionada. Montis añade que los vecinos de las casas situadas en las calles que había de recorrer la procesión encalaban las fachadas una y otra vez hasta dejarlas blancas como el ampo de la nieve. La procesión discurría, como ahora, desde la mezquita, si bien cruzaba por la plaza de Abades a la calle Cardenal González, puerta de la Pescadería y calle de la Feria, hasta la actual calle de Capitulares, que en su final formaba la Plaza del Salvador. Las habitaciones que tenían ventanas a la calle eran adornadas con los mejores muebles, con las cortinas o encajes, y sobre la amplia mesa tallada de cedro o de caoba colocaban los moradores artísticos jarrones de China, los juguetes más caprichosos, para que al pasar el público se detuviera a verlos. En el patio se arreglaban esmeradamente los maceteros, se recortaban las hojas, se enjardinaban los rosales, cuidando que no se estropearan las mejores rosas,
para arrojarlas al paso de la custodia, formando una verdadera lluvia de olorosos pétalos. El día del Corpus, antes de que amaneciera, estaba todo el mundo en la calle. Las mujeres se apresuraban a preparar el desayuno, a dar los últimos toques al decorado de la casa, los hombres a cepillar el frac, a colocar las condecoraciones, pues era necesario vestir de rigurosa etiqueta. Los barberos, según Ricardo de Monti, no daban punto de reposo para afeitar a todos sus parroquianos. Las mozas entregábanse con una actividad febril, más alegres que nunca, a los quehaceres domésticos, entonando la conocida copla. 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Asunción. Mucho antes de que las sonoras campanas de la catedral anunciaran la salida de la procesión, la carrera presentaba un golpe de vista indescriptible. Invadíanla un inmenso gentío, una multitud abigarrada, y en los balcones, cubiertos con riquísimas colchas de damasco, ostentaban sus encantos hermosas mujeres de Córdoba, envueltas en lujosos atavíos. Todas las calles de la carrera estaban enarenadas y con el suelo cubierto de plantas olorosas. Algunas tenían toldos, a veces sujetos con postes de madera, cubiertos de monte y adornados con gallardetes. Altares y arcos en las casas capitulares, altares y arcos en la calle de la Feria, altares y arcos por todo el recorrido, y en el centro de la comitiva destacándose la custodia, la admirable obra de Enrique Arfe, rodeada de magnolia entre nubes de incienso, majestuosa, soberanamente bella, semejando más que una obra real, la creación de un sueño fantástico. La custodia, por proporcionar una cronología básica, se comenzó por Enrique de Arfe en 1515 y terminaría ya por salir completa en la procesión del Corpus de 1518. Pero la custodia que contemplamos hoy es producto de diferentes reformas, tanto del siglo XVII como del siglo XVIII. Enrique de Arfe concibe la custodia como un conjunto arquitectónico de estilo gótico propio del siglo XVI y en la predela presenta una iconografía en que recoge todas las escenas de la vida del Señor, con un tratamiento en relieve y figuras exentas. Un conjunto bellísimo que a mucha gente se le pasa al contemplarlo. En segundo lugar, el cuerpo principal de la custodia está dedicado para el viril, donde se coloca el Santísimo Sacramento, y después, en el siglo XVII, en que Sánchez de Luque restaura a fondo la custodia, sin variar nada de su arquitectura, se introduce la imagen de la Inmaculada, muy propia de la disputa concesionista de la época del obispo Mardones, enfrentado con el propio Cabildo y con los franciscanos. Y por último, en el siglo XVIII, dado el deterioro por la salida de la custodia, hay que pensar que la custodia entonces era llevada a hombros, los vaivenes tenían que ser muy fuertes. En el siglo XVIII el Cabildo, en 1743, encomienda al platero Bernabé García de los Reyes, que tiene también la custodia de Espejo, el arreglo de la custodia. Le da una base más amplia, más sólida, quitando una de madera anterior. Ahí están el baile de los niños, o de los 6 de los niños de coro, la tarasca con su carroza, están jóvenes danzando, muchachas con sus panderetas y guirnaldas de flores, están también hombres con su vihuela tocando. Es un aspecto iconográfico interesantísimo. Esa es, se puede decir, la última gran aportación a la custodia. Después solo se han hecho restauraciones, manteniendo y consolidando todo lo anterior, pero nunca se ha introducido más un elemento nuevo en la custodia. Explicada por el canónigo Nieto Cumplido, archivero de la catedral, el origen de la custodia y sus sucesivas modificaciones,
queda pendiente informar de que durante siglos la custodia se ha expuesto en un famoso monumento, obra calificada dentro del apartado de obras efímeras y que fue diseñado y especialmente decorado con lienzos de Juan de Alfaro. Hoy el monumento está en una iglesia de Peñarroya, convertido en retablo, y los lienzos que pintó Juan de Alfaro, diseminados entre el Museo Diocesano, donde está el famoso pelícano que representa la institución y la simbología de la Eucaristía, de la sangre, de la pureza, de las albas plumas del ave. Otros lienzos están por el seminario y algunos, como los angelotes, en la casa sacerdotal. Hoy la custodia se alza sobre un nuevo trono, sobre un nuevo paso, sobre la obra de Miguel Arjona, que ha retomado la tradición barroca para elevar un dosel apropiado a la hermosa custodia de Arfe, la joya más preciada del tesoro del cabildo de la catedral. El ruido de los carpinteros que proceden a armar el paso que la custodia de Arfe, que la procesión del Corpus Christi estrena este año, no es óbice para que renunciemos a que el autor del paso, Miguel Arjona, y responsable de todos estos martillazos, nos explique un poco, bueno, los referentes de la historia del arte sacro en que se ha basado para acometer esta obra, en la que ha estado ocupado 2 años. Hace 2 años Cabildo me pidió un proyecto de paso para la custodia, porque es que realmente la custodia no tenía paso. Entonces estuvimos haciendo un estudio. La ornamentación que lleva el paso es uva, espiga, con motivo de Eucaristía. Es un tipo barroco, porque ya degrada desde la peana barroca de Damián de Castro, degradamos en barroco en la madera. Hemos combinado un poco oro y plata para seguir las normas de los distintos materiales para que juegue con la parte alta. Realmente más que un paso es la predela de un altar. O sea que es un altar al Señor. Sí, tal como los altares históricos que se establecían durante la procesión antigua del Corpus, de alguna manera se recupera esta tradición con el altar semoviente. Exactamente, con el altar moviente en la calle. La compilación del Corpus Medievale Cordubensis, realizada por el canónigo Nieto Cumplido, que nos ha ilustrado sobre la historia de la custodia de Arfe, recoge, junto a la totalidad de las fuentes y documentos medievales que se refieren a Córdoba, uno fechado el 17 de marzo de 1259, cuando apenas hace 20 y pocos años de la conquista de la ciudad, que con ocasión del aniversario de Menga Velasco, o Dominga Velasco, como se le llama en otros documentos, mujer que fue de Gil Pérez de Talavera, afecto a la orden de Calatrava, dexó por su ánima unas casas que son en Fondón de San Benito, que se tienen con casas de Gonzalo López de Arjona.
Este nombre, este topónimo de Fondón de San Benito, apela al nombre antiguo de la iglesia que los miembros de la Orden Militar de Calatrava establecieron en la actual calle Ambrosio de Morales. Es el mismo edificio donde hoy, desde el siglo XVII, se alza el convento del Corpus Christi. Adscrita religiosamente la Orden Militar de Calatrava a la regla cisterciense, la obediencia a San Benito estaba justificada. En el año 1608, siendo obispo de Córdoba, Fray Diego de Mardones quiso fundar en esta ciudad un convento de monjas recoletas de su propia orden de Santo Domingo, y reuniendo fondos al efecto, empezó a buscar un edificio a propósito para la realización de su pensamiento, fijando al cabo su atención en esta ermita dedicada a San Benito, que había en el sitio ocupado hoy por el convento, según relata Ramírez de Arellano en sus paseos por Córdoba. Allí estaban establecidos los niños llamados de la doctrina, que trasladó al Hospital de los Desamparados. El local era insuficiente y entonces el obispo adquirió un caserón viejo y casi ruinoso, y al que la gente atribuía también haber sido morada de Séneca. Entonces hizo venir monjas de Toledo y con otras de Córdoba reunió una comunidad de 8 monjas. Las grandes muestras de santidad dadas por estas religiosas les atrajo siempre el aprecio de los cordobeses y la protección decidida de los obispos sucesores del señor Mardones, entre ellos el obispo Siuri, que les ayudó a hacer la nueva iglesia, y otras obras con la respetable suma para entonces de 6.000 ducados. Este convento, refiere Ramírez de Arellano, es quizá el más pequeño de los de Córdoba y muy desigual en su pavimento a causa de la pendiente en que está construido. La iglesia del Corpus es pequeña y de una sola nave. El retablo del altar mayor es de gusto de la época. En él están las imágenes de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Rosa y Santa Catalina de Siena. En lo más alto un crucifijo. Los otros altares, en número de 3, están dedicados a Nuestra Señora del Rosario, a Santo Domingo y el Nacimiento. Este último, un cuadro en lienzo. A los lados del presbiterio había además otros 2 cuadros, obras de Sebastián Martínez, representando también el Nacimiento y la Concepción. Esta comunidad celebra todos los años, con toda la solemnidad que le es posible, con sus escasos recursos, la octava del Corpus. Y en uno de los días de la de 1858 ocurrió en la portería uno de esos crímenes horrendos que quedan en la memoria de las gentes y del que ilustraremos en este propio espacio. La pintura del templo de la adoración de los reyes de la Concepción de San Jerónimo y de San Agustín son obra de Sebastián Martínez. Este guadamecil del frontal del altar del Nacimiento es una hermosa obra del siglo XVII de cuero grabado y de pintura. Las flores son pintadas de buena mano. La Virgen del Rosario es una escultura del tercer tercio del siglo XVI y, como la de Santo Domingo, son, según los historiadores cordobeses del arte, muy recomendables, aunque de autor desconocido.
abandonamos la recoleta iglesia de una sola nave para salir a la luz del patio empedrado, humilde, pequeño, con flores cotidianas, como patio, como corral casi, de cualquiera de las casas cordobesas. Los arrugados cipreses, los geranios, las flores cotidianas florecen entre las viejas y venerables piedras y los antiguos frescos que denotan la dedicación al Santísimo Sacramento. Los escudos de los obispos que ayudaron a la orden permanecen en piedra junto al agrimelado ladrillo. Sor. Sin pecado concebida. ¿Ya terminó usted? Sí, darles las gracias. Bueno, y preguntar. ¿Por qué está en el hospital con la enferma? Ya. El día del Corpus, ¿qué fiesta hacen ustedes? El día del cuerpo este año lo han trasladado al domingo. Lo celebramos el domingo. ¿Y qué fiesta se suele hacer en el convento y en la iglesia? Sí, en la fiesta, la misa y más solemne, hay canto y esas cosas. Y en el convento pues también estamos de fiesta todo el día, recreo y esas cosas. ¿Cuántas hermanas están en la comunidad? 9. Una tenemos Murcia, que está allí, que es la maestra de novicia allí de Murcia. ¿El noviciado está en Murcia? Sí, sí. ¿Cuántos conventos de la orden? Era 31 y ahora me parece que quedan 28. Pero seguro no lo sé, pero me parece que son 28. Los que hay de la Bética, vamos. Luego hay la Bética en la provincia de España y la de Aragón. Hay otra federación, hay 3 federaciones. La nuestra es la Bética y me parece que son 28 los que hay, no estoy segura. Son de la observancia de Santo Domingo, ¿no? Sí, Santo Domingo, nuestro padre, lo ha visto usted en el altar allí. Santa Catalina y Santa Rosa y San Francisco y nuestro padre, los 4 que están en el retablo. Pues muchas gracias por habernos permitido hacer estas imágenes. Adiós. Adiós. En un lugar tan antiguo como este siempre hay historias. Una de las historias relata cómo en la portería del convento del Corpus Christi ocurrió un hecho luctuoso. Loli es la portera. Hola, Loli. Hola. Bien, una antecesora tuya murió aquí en estos mismos escalones, ¿no? Sí, hace ya mucho tiempo en uno de estos escalones murió la portera, la mataron, que querían por lo visto robar y la mataron, mamá, yo no sé más. Sí. ¿En qué escalón cuenta la tradición que ocurrió el hecho? Pues yo creo que fue en el segundo o en el tercero, más o menos. Bueno, pues vamos a relatar esta historia antigua de este antiguo convento para que no todo sea imagen, sino que haya también viejas historias de Córdoba muy desconocidas para los cordobeses. Muchas gracias, Loli, y que Dios te conserve. Gracias. La alegría juvenil de Loli es ajena al drama terrible que ocurrió en el lugar en que habita. Hemos dicho que uno de los días de la octava del Corpus de 1858, apenas amaneciendo, salió el monjero a hacer la compra, dejando entornado el postigo de la puerta foral y a su esposa en el lecho incorporándose para preparar el desayuno. Cuando volvió, en los escalones que hemos visto, encontró el más horrible espectáculo. Todo el cuarto estaba revuelto y sobre las escaleras, con 2 tremendas puñaladas, su mujer muerta,
corrió al otro cuarto donde estaba un hijo y éste le contó que un hombre de malísima traza que le había amenazado de muerte si decía una sola palabra había sido el autor. Dijo que tenía algo raro en un ojo. Al poco encontraron a uno de mala conducta con una nube en el ojo y que resultó ser el asesino. Ciertamente que dentro de la división de Córdoba nunca hubo un barrio que se llamara así, el barrio de San Benito, pero a los efectos descriptivos bien vale llamarle a todo el entorno del convento del Corpus con el nombre del viejo santo que advocó a la ermita primitiva donde hoy está el convento del Corpus Christi. Antiguas casonas, como la que habitó en tiempos el marqués de las Escalonias, sobre los lugares en que la tradición datan la morada cordobesa de Séneca y la de sus familiares de la estirpe Annea. En esta casa, que fue morada de los marqueses de Escalonias, en la plazuela de Séneca, vivía por el año 1717 don Juan Pérez de Saavedra, marqués del Villar. Era una persona acaudalada y que gozaba de buen concepto, pero muy aficionado al toreo como casi todos los nobles de la época. Con motivo de la fiesta del Corpus se celebraban corridas de toros que tenían por coso la propia plaza de la feria donde los nobles alanceaban a los toros. El estímulo de esta clase de luchas y algunas otras causas hubieron de enemistar al marqués del Villar con algunas personas, y entre estas, con sus antiguos amigos y tal vez parientes, don Gonzalo Manuel de León y Lando, don Lope de Oces y Córdoba y don Fernando de Oribe y Morales, todos los tres pertenecientes a las familias más nobles, esperándose solo un motivo para un choque como no tardaría en ocurrir. Pero dejemos el relato del lance famoso del marqués de Villar para penetrar en un ámbito desconocido y relacionado con la estirpe de los Séneca. Es una calle, una calleja, hoy cerrada, y que en tiempos fue transitable. Una calle que recibe el nombre de un familiar de Séneca, Junio Galión. Penetrando por el rincón de San Eulogio, abriendo el candado que hoy cela su observación, entramos en una calle sin habitantes, con todas sus casas en solares esperando la mano reparadora y regeneradora, dominio de gatos asilvestrados, y que lleva el nombre de Junio Galión. Fue Junio Galión un orador y retórico de la época romana que vivió en el siglo I. Nacido en Córdoba, en Roma, fue amigo de Marco Anneo Séneca, quien tuvo con él una entrañable amistad y un sincero afecto. Adoptó por hijo suyo, Junio Galión, a Novato, que lo era de Marco Anneo, de donde provino que Novato, al adoptar el nombre de Galión, fuera conocido como Filius Galio
Tiberio le alejó del Senado y le desterró. Se retiró a Lesbos, pero envidiando el emperador su vida feliz, le obligó a regresar a Roma y le encerró en la casa de un patricio. Fue muerto por orden de Nerón. Amigo de Ovidio, puede tratarse este Junio Galión del procónsul de Acaya, que es el único nombre cordobés que se cita en el Nuevo Testamento, en concreto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La calle, hoy cerrada, hoy invadida por cipreses e higueras asilvestradas, donde medran los árboles frutales que un día sirvieron para alimento de sus moradores, está tapiada y su acceso al portichuelo superior de la calle de la Feria, impedido no solo por la vegetación lujuriosa, sino a cal y canto tapiada. Si nos situáramos en la calle de la Feria, veríamos el portillo que da acceso a esta calle descendente desde la Medina a la muralla que dividía Córdoba de la jerarquía. Aquí está el nombre de Junio Galión, el cordobés del siglo I, cuyo nombre está en la Biblia. Bajando de San Eulogio al Portillo, nos vamos a encontrar el antiguo escenario no solamente de las fiestas de toros, sino también de las grandes celebraciones litúrgicas que con motivo del Corpus están datadas. Fray Bartolomé Pérez de Beas constata en el siglo XVII la celebración de las fiestas del Santísimo Sacramento y también las de desagravio por ofensas a las sagradas formas. En estas ocasiones, esta calle de la Feria se adornaba con fuentes, con bosques, se adornaba, en definitiva, para ser el escenario principal del tránsito de la custodia de Arfe. Bajo este San Rafael, en esta puerta cerrada cal y canto, está el acceso a esta calle de Junio Galión. Y desde dentro, aquí está el testimonio de la puerta abierta, y desde fuera, el testimonio de la calle emparedada. Todo este entorno está íntimamente relacionado con las historias del barrio. Somos deudos de contarles la historia del lance del Marqués de Villar. Dicho señor, en un lance que sostuvieron los esclavos de sus amigos y los propios, salió a la defensa de sus sirvientes y los otros 3 nobles cordobeses tomaron la de los suyos. Trabóse entre ellos una segunda cuestión más grave que la primera por la clase de personas que en ella figuraban. Este es el escenario del drama. Las calles que se llaman del Marqués del Villar y que arrancan de la plaza de Jerónimo Páez. Todo, al parecer, quedó después de la disputa en calma, pero aquella noche del 13 de abril de 1717, cuando el marqués, tras la disputa, se marchó, como de costumbre, de tertulia a casa de un amigo y primo,
morador de una famosa mansión cordobesa, la de los Trevillas, sea que lo llamaron, como cuentan algunos, o que él salió para irse a su casa, ello es que en estas callejas que se llamaron del Corpus Christi y que hoy llevan su nombre del Marqués del Villar, lo estaban esperando 3 hombres que arremetieron contra él a estocadas, hiriéndole mortalmente y corriendo después hacia su casa y abajo cuesta hoy de San Eulogio hacia el horno del Cristo, según una mujer que al ruido se asomó dando voces de socorro y diciendo después hacia dónde huían, según testimonia Ramírez de Arellano. El marqués, viéndose tan mal parado, intentó regresar a su casa, llegando hasta la gran puerta que da entrada al picadero y jardín, donde cayó, indicando antes de expirar los nombres de los 3 citados caballeros, que enseguida fueron presos por la autoridad como presuntos autores de aquel alevoso asesinato. El cadáver fue sepultado con gran pompa en el enterramiento familiar que tenían en la parroquia de Santo Domingo de Silos, mientras la justicia continuaba su causa, tomando la defensa de los reos el famoso abogado de la época, Cristóbal López Hidalgo, que logró salvarlos, lo que no tenía nada de particular, en unos tiempos donde tanto se atendía la nobleza y el dinero. Desde este tiempo se llama este sitio Callejas del Marqués del Villar, antigua cuesta de San Benito, en la confluencia de la calle Ambrosio de Morales y en el entorno de la que lleva el nombre del ilustre cordobés Antonio del Castillo. Pero volvamos al corpus, al entorno del convento que da en nuestra historia nombre a este barrio y que, por cierto, se suscitó una disputa por los ruidos, por los jolgorios que ocurrían en el teatro principal, hoy Centro Filarmónico Eduardo Lucena en reconstrucción, y que perturbaban el rezo de las monjas. Desde el propio teatro principal, nuestras imágenes bajan la antigua muralla para enfocar la inmediata calle La Feria. Regresando a la antigua historia que el reverendo padre Bartolomé Pérez de Beas, predicador mayor y lector de teología moral en el convento de la Merced, nos relata en torno a la procesión que se celebró en 1636 con construcciones artísticas efímeras como esta del Museo Diocesano que muestran nuestras imágenes. Este año, en la catedral, hubo brillantes funciones religiosas y se organizó la procesión más lucida de que se conservan datos. Acompañaba al Santísimo un gran cortejo de fieles y le precedían varias comparsas vestidas con trajes de diversas naciones. Toda la carrera, que con ligeras variaciones se mantuvo 3 siglos, estaba exornada ricamente con lujosas colgaduras de damasco y de carmesí o de damasco amarillo, con cornucopias, con flores. Levantáronse numerosos arcos y el ayuntamiento y las comunidades religiosas y algunos particulares erigieron
altares muy artísticos, llenos de imágenes y de alhajas de gran valor. Los plateros, siempre devotos de la custodia de Arfe, que se alberga en este sagrado recinto cuyo patio de las abluciones sirve también para la sed de la paloma, contribuyeron construyendo un arco en la calle que entonces se llamaba de las Platerías y que luego tomó el nombre de un famoso obispo y luego cardenal González. En este arco, los plateros cordobeses colocarían las joyas de más mérito que poseían. Todo el patio de los Naranjos era incapaz a albergar el enorme gentío que aguardaba el desfile de la custodia. Las galerías las ocupaban los fieles mientras volteaban las campanas de la vieja torre de Hernán Ruiz. Por las lonjas, ante la puerta de Santa Catalina, los fieles esperaban el recorrido de la procesión que, enfilando hacia el arco que los plateros habían instalado en la calle Cardenal González, contemplaban absortos el lujo del desfile, donde el elemento civil, el religioso y el militar se adornaba con sus mejores galas. En algunos solares que había en la calle La Feria, próximos al Portillo, en un derrumbamiento muy inmediato al que actualmente existe de parte de la muralla, en la parte contigua al entonces Teatro Principal y hoy Centro Filarmónico Eduardo Lucena, frente a la fuente, se formó una especie de monte y con los escombros un bosque artificial con árboles frutales llenos de pájaros, con lagos en los que patos y peces y arroyuelos y fuentes hacían correr el agua al paso de la custodia, mientras saltaban innumerables caprichosos surtidores. La enemistad franco-española está en el origen del auge de la celebración del Corpus en España. En apoyo de Francia a los calvinistas holandeses y el movimiento español de la Contrarreforma animó al papado y en especial a los obispos españoles a ofrecer a los fieles unas celebraciones litúrgicas vistosas que sirvieron a la vez que de apologética, de adoctrinamiento en torno al misterio de la divinidad de la hostia consagrada y la presencia real en ella del cuerpo y de la sangre de Cristo. De ahí que Córdoba, sumándose a las grandes celebraciones establecidas por la Iglesia, se distinguiera siempre junto a Toledo, junto a Granada y otras escasas poblaciones españolas, en la defensa, en el ornato y en el brillo de sus procesiones, cuyos viejos itinerarios recorren nuestras cámaras, subiendo la calle de la Feria, abocando al espacio en que se alzaron y nuevamente parece que vuelven a alzarse altares efímeros para la adoración de la custodia. La vieja calle de librerías
hoy Diario de Córdoba, que con ocasión de esta famosa procesión que nos relata el padre de Bea, fue escenario de un trueno continuo de tiros de arcabuces, porque en la cuesta de Luján, por aquel tiempo conocida como Cuesta de los Gabachos, vivían unos franceses a los que la inquina de la guerra de los 30 años y el apoyo a los calvinistas suizos y holandeses contribuyó a tenerlos por enemigos. En el cruce de la Espartería, ante el propio ayuntamiento y en la plaza que al final de la calle hoy Capitulares y entonces Plaza del Salvador delimitaba este espacio, se levantaron altares, e igual en la calle que por nueva apertura se llamó Nueva, e igual en la que se llamaba Marmolejos, y en lo que entonces todavía en el siglo XVII no era la gran plaza, sino las simples tendillas de Calatrava. Para regocijo del pueblo, junto a la festividad y la procesión religiosa, se celebraban grandes fiestas profanas. Juan Aranda Doncel tiene historiadas la danza, la serie de danzas de las fiestas del Corpus en Córdoba, hasta 12 danzas distintas, acompañadas de instrumentos de cuerda como las arpas, las cítaras, los discantes, la guitarra, los laúdes, el rabel, el tiple, el tiplecillo, la vihuela o el violín, con instrumentos de percusión como el adufe y el atabalillo, las castañetas, panderetas, sonajas, tambores, tamboriles y flautas, para acompañar las danzas del cerco de Zamora, de los comendadores de Malta y de los turcos, la danza de las chaconas, la de los chichimecos y guacamayos, la de damas y galanes, las de las dueñas de Madrid, la danza del engaño de Guinea, las danzas de gigantes, las danzas de gitanos, las danzas de indios, las danzas de los locos, la danza de los monos, las danzas de la morisca, las danzas de las naciones, las danzas de los negros, las danzas de los niños del coro Seize, y así seguiríamos con danzas de portugueses, danzas del rey David, danzas de la risa de la Puebla, danzas del sarao, danzas de serranas, danzas de turcos, y no 12, sino 22 y hasta más, cuando nuestras cámaras recorren el viejo itinerario de regreso de la procesión del Corpus hacia la mezquita. Y no solamente estas festividades, también se suscitaron para mayor regocijo público grandes combates navales en el Tablazón de las Damas, barcos empavesados simulando ser la flota española y la flota francesa, presenciada desde la Cruz del Rastro por los numerosos espectadores, llenaban de simulados tiros de arcabuces, en realidad de lanzamientos de cohetes, con su estruendo el crédulo pavor de los cordobeses, que veían cómo a la postre la escuadra española derrotaba, desarbolaba y entraba al abordaje sobre los barcos que representaban el cisma y la herejía. Es la festividad del Corpus, ese jueves que relumbra más que el sol, una tradición secular en nuestra ciudad, una tradición que está regresando a sus orígenes. Puede que algún día volvamos a ver combates navales o altares en la plaza de Abades donde se levantaban. Puede que por las viejas calles que recorrió la custodia de Arfe nuevamente se alfombre de juncias y mastranzos, y los rezos litúrgicos devuelvan al pueblo el misterio fundamental de la religión católica, el del cuerpo de Cristo
que tal día como hoy se celebra desde hace siglos y está en el recuerdo de los viejos cordobeses que conservan las tradiciones y esa proclividad, esa llamada de los viejos aldabones de la mezquita, donde se custodia la propia custodia y no es pleonasmo, porque cuando por la puerta de Santa Catalina sale la custodia de Arfe, el resto que se guarda pierde la sacralidad máxima que se encierra en el viril transparente, donde la harina hecha oblea recibe el misterio de la representación del cuerpo de Cristo. Puede que vuelvan las colgaduras, puede que vuelva el significado original de este jueves, uno de los 3 de la copla popular. 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión.